Bienvenido, Dr. Lowell Cooper. De esta manera, hará esta presentación sobre la diferencia entre la gobernanza a nivel de la Iglesia. Información en una diapositiva, para entretenimiento, pero tal vez también para valor educativo. El material será útil para usted en el futuro cuando se refiera a él. Me han pedido que hable sobre las relaciones entre la Iglesia e instituciones, lo que los consejos y sus líderes necesitan saber. Hay una diapositiva aquí sobre cómo puedes usar esto. Eres libre de usar esta información, no para comercializarla, sino para fines educativos. Nuestro objetivo esta mañana es comprender aspectos destacados de la Iglesia y las relaciones institucionales patrocinadas por la Iglesia. Me pregunto si, tal vez, podría tener algo de ayuda aquí en este momento. En segundo lugar, queremos enriquecer la comprensión de cómo la Iglesia y las instituciones participan en una misión compartida. ¿Puedo deshacerme de esa parte? Oh, tan fácil como eso, claro. Gracias. Y en tercer lugar, mejorar el desempeño de la Junta Directiva en la celebración, preservación y fortalecimiento de las relaciones de la Iglesia y las instituciones patrocinadas por la Iglesia. El Dr. Frank ya ha subrayado esta idea de que la Iglesia y la institución de atención médica necesitan funcionar como un equipo para lograr la alineación y la complementariedad. Y queremos explorar aspectos de eso. Ahora parece que me he quedado bloqueado. Voy a tener que mantenerte aquí con tus dedos. De acuerdo. Ahí vamos. Así que comenzamos considerando un poco sobre la estructura organizativa de los adventistas del séptimo día. No voy a leer todos estos números, pero aquí obtienes una impresión del lado eclesiástico de la organización de la Iglesia. E inmediatamente creo que te darás cuenta de que no somos una organización pequeña. Somos una organización muy compleja y grande. Esto es solo información eclesiástica. Cuando agregamos a eso el lado institucional, instituciones educativas, industrias de alimentos, instituciones de atención médica, etc., ves que de hecho hemos ampliado nuestra complejidad y nuestra presencia en el mundo. Si solo miráramos el lado de la atención médica, aquí nuevamente tenemos casi dos entidades entre sanatorios hospitalarios, instalaciones de atención y clínicas médicas y dentales. Así que no estamos hablando de una parte pequeña y aislada de la estructura y la participación de la Iglesia en la misión. Así que queremos hablar sobre cómo se relacionan la Iglesia y las instituciones, y particularmente las instituciones de atención médica, ya que este es un simposio de liderazgo en salud. Y quiero hablar de nueve aspectos de nuestra relación. Los repasaremos bastante rápido y al final espero que haya tiempo para algunas preguntas. Queremos hablar sobre la misión y los métodos. Identidad, estructura, gobernanza, propiedad, recursos, empleados, políticas, y una iglesia local en el campus de una institución. Eso a menudo es una parte interesante de nuestra vida denominacional y relaciones. Así que comencemos con la misión y los métodos. Me doy cuenta de que esta mañana estamos hablando con algunos líderes de la iglesia y algunos líderes de instituciones de atención médica. Es importante para nosotros comprender nuestra misión y nuestros métodos. Supongo que estás familiarizado con la declaración de misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es, nota los verbos, llamar a todas las personas a convertirse en discípulos de Jesucristo, proclamar el Evangelio eterno abrazado por los mensajes de los tres ángeles, y preparar al mundo para el regreso de Cristo. Bueno, llamar, proclamar, preparar. Esas son las ideas verbales en nuestra declaración de misión. Pero también sabías que tenemos una declaración de métodos. Creo que a lo largo de mi participación en el liderazgo de la Iglesia, se ha hecho mucho énfasis en comprender nuestra declaración de misión. Se ha prestado muy poca atención a nuestras declaraciones de métodos. Creo que nuestras declaraciones de misión arrojan mucha luz sobre nuestra misión. Y luego, en la política de trabajo de la Conferencia General, creo que encontrarás esto también en la política de trabajo de la división.
guiada por la Biblia y el Espíritu Santo. Los adventistas del séptimo día persiguen esta misión a través de, nota estas 6 cosas: vivir como Cristo, comunicarse como Cristo, ser discípulos como Cristo, enseñar como Cristo, sanar como Cristo y servir como Cristo. ¿Notaste esas 6 metodologías? Ahora, cuando hablamos de la relación entre la Iglesia y las denominaciones, y pensamos en misiones y métodos, necesitamos tener una comprensión más profunda de estas cosas. Así que te voy a dar, tenemos en nuestro libro de políticas, tenemos una declaración sobre vivir como Cristo. Como Cristo, hacer discípulos y enseñar como Cristo, comunicar seto. Sí, aquí tengo una imagen de la declaración sobre sanar como Cristo, afirmando los principios bíblicos del bienestar de la persona en su totalidad. Hacemos de la vida saludable y la curación de los enfermos una prioridad, y a través de nuestro ministerio a los pobres y oprimidos, colaboramos con el Creador en su obra compasiva de restauración. Esa es una de las 6 oraciones sobre nuestra metodología. También hay una sobre servir como Cristo, y si tuviéramos una conferencia de la dirección de la comunidad, nos centraríamos en esa. Pero quiero que entendamos nuestra declaración de metodología con respecto a la curación y la salud. Ahora comparemos eso. Comparemos la misión de las entidades eclesiásticas y la misión de las entidades de atención médica cuando pensamos en nuestras metodologías. Comencemos con nuestra estructura eclesiástica denominacional, ya sabes, nuestra estructura eclesiástica de la Iglesia. Nuestra misión es que tenemos una renovación espiritual integral, local y global. Ese es el enfoque de todas nuestras iglesias. Todas nuestras conferencias, uniones, divisiones, etcétera, avanzan en el crecimiento espiritual de nuestros miembros. Hay un enfoque en la adoración, en el discipulado y en la proclamación. Encuentras esos 3 verbos en la declaración de misión. Bien, abrazamos múltiples metodologías y nuestra evaluación del éxito eclesiástico. Hay muchas formas, pero una de las formas principales en que mantenemos a las personas informadas sobre es que son las incorporaciones de miembros. Ese es un indicador clave para nosotros sobre el avance de la misión de la Iglesia en todo el mundo. Es un indicador clave del éxito en una iglesia local. Creo que hay otros indicadores a los que deberíamos prestar atención, pero ponemos mucho énfasis en la cuestión de las incorporaciones de miembros. Ahora, echemos un vistazo a la institución de atención médica, misión y metodología, y comparemos. La misión de una institución de atención médica, ya sea una clínica, o una institución o un hogar de cuidado, etc., es continuar el ministerio de sanación de Jesús. Miras las declaraciones de misión de muchas de nuestras instituciones de atención médica y se centran en ese tema de que estamos llevando a cabo un ministerio de sanación basado en el ministerio y el ejemplo de Jesús. Abrazamos la espiritualidad dentro del concepto de la totalidad. Este es un tipo de concepto nuevo. No lo hemos expresado tan claramente. En nuestra declaración de misión eclesiástica, introducimos en nuestra metodología de curación un nuevo concepto de la totalidad de la persona. Hablaremos un poco más sobre eso quizás esta noche y mañana. Estimulamos la búsqueda espiritual a través del ministerio como Cristo. Nuestras instituciones de atención médica normalmente no llevan a cabo series evangelísticas, ya sabes, una serie de 2 reuniones sobre profecía y cosas así, que no es típico de una institución de atención médica. Pero queremos que nuestras instituciones de atención médica y todas las entidades de atención médica sean sembradoras de semillas. Vimos eso en el video de anoche del doctor y también en el video introductorio, donde Ellen White escribió. Entonces, claramente sobre el ministerio de salud, estimulamos la búsqueda espiritual a través del ministerio como Cristo. Y una institución de atención médica se evalúa en términos de
calidad, servicio y resultados del paciente. ¿Ves ahí de inmediato una diferencia? Dijimos que evaluamos las funciones y el éxito de las entidades eclesiásticas, al menos en parte, en términos de incorporaciones de miembros. Cuando se trata de una institución de atención médica, la pregunta que haríamos no es ¿cuántas personas fueron bautizadas por el hospital? La pregunta que deberíamos hacer es ¿cuáles son las métricas de calidad en esta institución? Eso es lo que va a hacer que una institución sea distintiva. Es lo que va a crear esta búsqueda espiritual. Debido a la excelencia que abrazamos, servicio y resultados del paciente. Estos van a ser los medios por los que evaluamos y analizamos una institución de atención médica. Nota que es complementario a las funciones eclesiásticas, pero es diferente de las funciones eclesiásticas y las evaluaciones eclesiásticas. Las instituciones patrocinadas por la Iglesia son una expresión de la Iglesia en misión. Bien. No están separadas de la Iglesia, son una expresión de la Iglesia en misión, y simplemente porque haya una actividad discreta y enfocada de alguna manera, no elimina la institución de la vida de la Iglesia. Son una parte esencial de la conciencia misionera de toda la Iglesia. Las instituciones desempeñan roles únicos en la misión. No podemos decir que simplemente desempeñen roles únicos. Son roles únicos en la misión de la Iglesia. No pueden pasar desapercibidos, ni deben ser despreciados por la estructura eclesiástica o medidos en términos de adquisiciones de miembros. Ni las instituciones de la Iglesia deben distanciarse de la Iglesia por una mentalidad independiente y por falta de atención a todas las dimensiones de la totalidad de la vida. Espero que entendamos aquí esta idea que ha sido un factor motivador para toda esta conferencia. Que pensemos en la alineación, en el Ministerio Integral de Salud. Las instituciones no pueden alejarse de la Iglesia con una actitud de independencia. Tampoco pueden ser absorbidas por la Iglesia y tratadas como otra congregación. Bien, nuestra misión es la misma en muchos aspectos. Nuestra metodología y nuestra singularidad es lo que nos distingue. Así que hemos hablado de misión y métodos. Hablemos un poco sobre la identidad. Dijimos que hay nueve aspectos de la relación entre la Iglesia y las instituciones. El segundo trata sobre la identidad. Y hacemos varios puntos aquí acerca de las instituciones de atención médica. La institución necesita ser identificada como un ministerio basado en la fe. No es solo un negocio, no es solo una empresa corporativa. Es un ministerio basado en la fe. La institución muestra de manera proactiva a los clientes su alineación con el ministerio de sanación y la presencia de Jesucristo. No debería haber vacilación, absolutamente ninguna vacilación. O cualquiera de nuestras entidades de atención médica en ser identificadas con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque participamos en la misión de los Adventistas del Séptimo Día. Número 2. Hay un vínculo con una organización basada en la fe. La institución es retratada y reconocida interna y públicamente como patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando visito varios sitios web institucionales, a menudo busco cómo el sitio web identifica la entidad y su conexión con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creo que en la señalización física que colocamos en nuestros edificios y demás, también es una gran oportunidad para asegurarnos de que estamos transmitiendo, comunicando al público que esta entidad está conectada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En tercer lugar, la misión y el propósito de la misión y el vínculo están integrados en la orientación y programas del personal y representan positivamente la afiliación de la institución a la Iglesia. Ten en cuenta que no estamos diciendo que la institución sea la Iglesia, pero está conectada con la Iglesia.
Hay una conexión sólida entre la institución y sus funciones y su organización patrocinadora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la identidad institucional y la participación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Misión y valores ocurren. Ten en cuenta la identidad y la participación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día está estructurada de varias maneras. En primer lugar, a través de un cuerpo electoral, a través de la membresía de la organización, y nuestras políticas requieren que la membresía de la organización sea de adventistas del Séptimo Día. La segunda forma es que los miembros de la junta directiva de una institución 7 adventistas del Séptimo Día. Hay algunas excepciones a eso, y nuestra política reconoce que cuando las regulaciones gubernamentales requieren para obtener una licencia o un permiso para funcionar como institución. A veces, las regulaciones gubernamentales requieren que el gobierno tenga la oportunidad, como autoridad, de nombrar a alguien para la junta directiva, el órgano de gobierno. Nuestra política lo permite. Aparte de eso, nuestra política dice que el órgano de gobierno de una institución adventista del Séptimo Día estará compuesto por adventistas del Séptimo Día. Además, esperamos que la dirección en liderazgo ejecutivo sea representativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y hasta donde sea posible. Hablaremos de esto un poco más tarde, incluso los empleados. Debemos reconocer que en el Ministerio de Atención Médica de la Iglesia en todo el mundo, esta es probablemente un área donde tenemos el mayor desafío, en atraer y emplear a todos como adventistas del Séptimo Día. Hay algunas cosas que debemos discutir al respecto y eso no necesitamos. Presenta un problema insuperable. Pero lo que estamos tratando de decir aquí es que hemos estructurado en la política de la Iglesia la identidad y la preservación de la identidad de una institución adventista del Séptimo Día. Está estructurado a través de la forma en que componemos la membresía, la forma en que seleccionamos la junta directiva, la forma en que seleccionamos el liderazgo ejecutivo y la dirección. Bien, número 5. Se espera que la conducta corporativa demuestre las enseñanzas, los valores, la ética y el estilo de vida de los adventistas del Séptimo Día. La institución se parece mucho a su patrocinador. Bien, estamos hablando de cuestiones de identidad. Avancemos ahora a la estructura. El tercer componente que estamos pensando cuando hablamos de las áreas de relación entre entidades eclesiásticas e instituciones. Pensemos en la estructura. Aquí presenté un patrón que existe tanto en la entidad eclesiástica como en la entidad institucional. Verás que hay una gran similitud. Miremos el lado izquierdo de la pantalla para comenzar. En entidades eclesiásticas tenemos un cuerpo electoral o una membresía. Ya sabes, la conferencia local tiene reuniones periódicas del cuerpo electoral. Una unión tiene una reunión del cuerpo electoral. Esa es la forma en que la membresía expresa su autoridad. Aquí tienes el texto sin las marcas de tiempo y traducido al español. ¿Sabes? La conferencia local tiene reuniones periódicas del cuerpo electoral. Una unión tiene una reunión del cuerpo electoral. Esa es la forma en que la membresía expresa su autoridad. Esa membresía nombra o elige un comité ejecutivo y funcionarios ejecutivos en la administración de la entidad. Ese es el patrón que vemos en el lado eclesiástico de las cosas. Veamos cómo se aplica ese patrón en las entidades institucionales. Una vez más, tenemos una membresía o un cuerpo electoral. Este es generalmente un cuerpo bastante grande que funciona. Permíteme decir esto con cuidado, que funciona como si fuera dueño de la institución. Ahora, en realidad, las organizaciones sin fines de lucro no tienen propietarios. Creo que eso es una realidad en todo el mundo. Una organización sin fines de lucro no tiene accionistas, pero tiene personas que funcionan como si fueran dueñas para proteger y preservar y mantener la organización. Así que, en el nivel más alto de autoridad en las estructuras institucionales, tenemos esta membresía o cuerpo electoral que se reúne una vez cada 4 o 5 años y elige una junta de fideicomisarios. La junta de fideicomisarios generalmente
Hay algunas excepciones a esto. Generalmente elige al director ejecutivo y nombra a las personas clave en la administración. Hay una diferencia interesante aquí entre la estructura eclesiástica y la estructura institucional. En la estructura eclesiástica, cuando hay una reunión del cuerpo electoral, el cuerpo electoral no solo elige el comité ejecutivo, sino que también elige a los funcionarios de la organización. En las estructuras institucionales, y puede haber alguna variación en el patrón, pero como declaración general, en las estructuras institucionales, la membresía o reunión del cuerpo electoral elige la Junta, y la Junta luego nombra a la administración ejecutiva. Eso es diferente de la estructura de la Iglesia. Sigamos adelante. Necesitamos hablar sobre la distinción de las organizaciones. La estructura eclesiástica y la estructura institucional no son una y la misma. Son diferentes, aunque están estrechamente relacionadas. La entidad de la Iglesia es un patrocinador, no un propietario. Necesitamos pensar en el lenguaje que usamos al describir relaciones. Si decimos que la Iglesia es dueña de esta institución, los abogados podrían usar ese lenguaje en nuestra contra. Crea una responsabilidad si creamos una conexión demasiado estrecha. Y es por eso que nuestras instituciones tienen una identidad separada. Claro, la institución y la Iglesia son personas legales separadas. La personalidad legal se logra mediante el estatus de corporación o según lo permitido bajo una jurisdicción local. Creo que la forma más común es a través de una corporación. Entonces, la entidad de atención médica no se organizará como una iglesia, sino como una corporación. Ahora, en nuestra interfaz y participación en el lado eclesiástico de la estructura, la mayor parte de lo que hacemos se realiza a través de un estatus no incorporado. Las iglesias locales no son corporaciones. La función de la conferencia local, la unión, la división, la conferencia general, la mayor parte de su trabajo se realiza a través de una función no incorporada. La conferencia general tiene una corporación. La división, supongo, tiene una corporación. Las uniones a veces tienen una corporación para ser propietarias de propiedades, etc. Pero la actividad evangelística, la misión de la Iglesia, se lleva a cabo mediante un estatus no incorporado. Las instituciones de atención médica, por otro lado, están incorporadas. Eso significa que tienen personalidad legal. Pueden ser demandadas. Bien, ante los ojos del gobierno, son tratadas como una persona. El número 3 aquí es importante. Nuestras entidades de atención médica, digamos nuestras instituciones educativas y demás, deben registrarse como instituciones benéficas, religiosas y sin fines de lucro siempre que sea posible. En cada país, creo que en los Estados Unidos, en cada estado, nuestras entidades de atención médica, digamos nuestras instituciones educativas y demás, deben registrarse como instituciones benéficas, religiosas y sin fines de lucro, siempre que sea posible. En cada país, creo que en los Estados Unidos, en cada estado, tiene un código de organización sin fines de lucro y debes buscar en línea, en el gobierno de ese estado, el código de organización sin fines de lucro. Decimos que es importante que las instituciones de atención médica se registren como instituciones benéficas, religiosas y sin fines de lucro, siempre que sea posible, dentro de las regulaciones gubernamentales. Hay un caso aquí en los Estados Unidos de una universidad en Nueva York, que se reconoce como una universidad judía, pero cuando se registró, se registró como una institución educativa, de alguna manera. No sé cómo pudo haber sucedido eso. Alguien olvidó decir que somos una institución educativa religiosa y benéfica. Y así, surgió un problema el año pasado con esta universidad en cuanto a las leyes gubernamentales con respecto a LGBTQ y demás. Y se requirió que esta universidad proporcionara instalaciones al club LGBTQ en el campus porque era una institución educativa. Si se hubiera registrado como una institución educativa religiosa, podría haberse beneficiado de las disposiciones federales que protegen
protegen el derecho de las organizaciones religiosas. ¿Ves? Por lo que es muy importante que examinemos cómo estamos registrados ante el gobierno, qué tipo de organización somos, y siempre que sea posible, si eso es permisible en el código del gobierno, debemos ser identificados como una organización religiosa. Número 4. Una estructura separada y distinta aísla la exposición al riesgo y permite el desarrollo empresarial que no está disponible para una estructura eclesiástica. ¿Ves? Muchas de nuestras organizaciones en diversas partes del mundo reciben asistencia pública, asistencia gubernamental, en el esfuerzo educativo. No podríamos hacerlo como iglesia. Así que una de las razones por las que tenemos una identidad separada es que limitamos la exposición al riesgo para la iglesia y podemos llevar a cabo actividades empresariales que no estarían disponibles para una estructura eclesiástica. Una estructura legalmente separada no implica ni confiere una mentalidad de independencia de los intereses de la iglesia. Debes ser muy deliberado y reflexivo sobre esto porque somos entidades separadas. No significa que seamos independientes, en mente y perspectiva. Bien, nuestras estructuras de salud corporativa también pueden involucrar afiliaciones, subsidiarias, asociaciones u otras configuraciones requeridas o permitidas por las organizaciones de licencias. Y otra característica que debemos entender en esta relación es que si una institución de atención médica o una institución educativa, por cierto, se disolvieran, los activos residuales de la institución se transfieren a una entidad designada, iglesia que se encuentra en nuestros documentos de gobierno. Si miras la Constitución y los estatutos de tu organización, debería haber una cláusula que diga qué sucede si tu organización se desintegra. Bien, hablemos un poco sobre la gobernanza. Hemos analizado misión, métodos, identidad, estructura. Ahora adentrémonos un poco en la gobernanza. Y esto puede ser un poco complicado para nosotros. Tenemos dos sistemas de gobernanza en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hablemos sobre cómo se comparan los dos. El sistema eclesiástico, es decir, el lado de la iglesia, y el sistema institucional. En primer lugar, el órgano de gobierno en la iglesia lo llamamos el comité ejecutivo. En la institución lo llamamos junta de fideicomisarios o junta de directores. No sé qué sucede cuando traducimos estos términos a otros idiomas. Si tenemos la misma equivalencia de función pero diferente descripción. La parte interesante y a veces desconcertante de esto es que en el sistema institucional, aunque tenemos la junta de directores como el órgano de gobierno, esa junta también puede tener un comité ejecutivo. Y he encontrado líderes de iglesias que se confunden mucho con esto. Piensan que el comité ejecutivo en una institución es equivalente a un comité ejecutivo en el sistema eclesiástico en términos de autoridad de gobierno. En términos de autoridad de gobierno, no es lo mismo. No es lo mismo. El comité ejecutivo en el sistema eclesiástico es comparable en términos de autoridad y responsabilidad de gobierno a la Junta. En el sistema institucional, eso sigue. En el sistema eclesiástico, la reunión de membresía elige al comité ejecutivo. En el sistema institucional, la membresía elige la junta. Así que hay una equivalencia en función. En el sistema eclesiástico, la reunión de membresía también elige al presidente, al secretario y al tesorero. Pero en el sistema institucional, generalmente, me doy cuenta de que hay algunas excepciones o alternativas, pero generalmente, en el sistema institucional, es la Junta la que nombra a los funcionarios. Eso es una diferencia significativa en la estructura de gobierno. En el sistema eclesiástico, cada entidad es parte de una cadena de organizaciones. Tenemos una cadena conectada: iglesia local, conferencia local, unión, división, conferencia general. Hay una relación de cadena allí. Y si una iglesia local encuentra algún problema o algo así, puede referirse a la conferencia
para obtener consejo. En el sistema institucional, no tenemos ese tipo de conexión. Cada entidad es una organización independiente. Ahora, me doy cuenta de que tenemos algunos sistemas de atención médica en los que varias instituciones están identificadas colectivamente dentro de un sistema. Y sin embargo, cada una de estas entidades sigue siendo una organización independiente. Cada una tendrá su propia personalidad legal. Esto es algo diferente de la estructura eclesiástica. En el sistema eclesiástico, donde tenemos un comité ejecutivo como órgano de gobierno, por lo general, habrá muchos empleados en ese órgano de gobierno. Pero en el sistema institucional, la Junta tendrá muy pocos empleados. A veces, solo un empleado. El presidente de la institución será miembro de la Junta. Fui presidente de una institución durante varios años que no tenía empleados de la institución en la Junta. Absolutamente ninguno. El presidente de la entidad era un invitado. Tenía autoridad para hablar, pero no podía votar. Eso es muy diferente de la estructura eclesiástica. En la estructura eclesiástica, el presidente del comité ejecutivo es de esa organización. El presidente de la conferencia locales, el presidente del comité ejecutivo, el presidente de la uniones. El presidente del comité ejecutivo en la institución es diferente. El presidente de la junta de una institución es externo a la institución. Generalmente, una persona ejecutiva en el lado eclesiástico de la estructura denominacional. Así que esta es una diferencia muy significativa. En la estructura de gobierno de las entidades de iglesia y las entidades institucionales. Debes darte cuenta de lo diferente que es cuando no tienes empleados en la junta. ¿Cómo obtienes información? ¿Cómo sabes qué está sucediendo en la institución cuando tienes al presidente del comité ejecutivo que forma parte de la organización? Eso es muy diferente. Es una combinación muy diferente a tener un presidente que proviene de fuera de la organización. Reconozcamos esas diferencias. Número 2, quiero decir, lo que sea, en el sistema eclesiástico, los funcionarios informan al comité ejecutivo. Los 3 funcionarios, decimos en la estructura eclesiástica, no seguimos un sistema presidencial. Seguimos un sistema de equipo y por lo general tenemos 3 presidentes, secretario y tesorero. En el lado institucional de las cosas, generalmente nos inclinamos hacia un sistema presidencial, donde el director ejecutivo es quien informa a la Junta. En el sistema eclesiástico, por lo general, el comité ejecutivo está más involucrado en la gestión, y en el sistema institucional, menos involucrado en la gestión. Eso se relaciona directamente con la composición del órgano de gobierno. Cuando tienes miembros de la Junta de una institución de atención médica que vienen de fuera de la institución, es muy difícil para ellos. Más desafiante para ellos involucrarse en la gestión. A veces lo intentarán, pero esa línea está un poco más claramente definida en la vida institucional que en los sistemas eclesiásticos. Ya hemos dicho que hemos hablado del estatus no incorporado para las iglesias y el estatus corporativo para instituciones. Sigamos adelante. La gobernanza institucional es distinta de la gobernanza de la iglesia. Cada entidad tiene un cuerpo electoral definido, generalmente compuesto enteramente por miembros y líderes adventistas del séptimo día. El cuerpo electoral, nuestra membresía, elige la junta. Por lo general, el presidente de la junta es ocupado por un ejecutivo de una unidad eclesiástica. La junta es el órgano de gobierno de la institución, con autoridad suprema. Solo puede ser superada por el cuerpo electoral o una agencia reguladora. Espero que todos estemos entendiendo lo que no está escrito allí. El comité ejecutivo de una entidad de iglesia no tiene autoridad para dictar lo que sucede en una institución. Recuerda, nuestra, distinta. La identidad es separada, no es independiente. Debemos entender la distinción entre las ideas de separación y la independencia.
Las instituciones denominacionales no son independientes, somos interdependientes en la vida de la Iglesia. El tamaño y la composición de la Junta Institucional están prescritos en los estatutos de la institución. Esos son nuestros documentos de gobernanza. Y la Junta de Fideicomisarios es responsable de vincular la institución a los intereses de la membresía y, en última instancia, a la Iglesia. Así que aquí tenemos una función muy crítica de los miembros de la Junta en una institución. Mantienen la institución vinculada a la misión e identidad de la Iglesia. Sigamos adelante. ¿Qué hay de nuevo aquí? Permítanme que vean estos dos diapositivas. Veo que el tiempo está pasando. Una comprensión fundamental que necesitamos tener como líderes de la Iglesia. Y digo, mis líderes de la Iglesia, porque son los líderes de la Iglesia, quienes a menudo son miembros ex oficio de las juntas institucionales. En las juntas de las instituciones. Y un líder de la Iglesia será el presidente de la junta de la institución. Lo importante que debemos entender aquí es que un líder de la Iglesia puede llevar muchas gorras, pero solo llevas una gorra a la vez. Correcto. Cuando estás actuando como presidente de una junta institucional, tu responsabilidad, tu obligación, tu función debe ser en interés de esa institución. Una vez asistí a una reunión de una organización. Era una institución adventista del séptimo día, no un comité ejecutivo de una función eclesiástica. Y había un tema difícil que se estaba discutiendo y había tensión entre los miembros de la junta. Finalmente, la persona que presidía, que era el presidente de la unión, dijo: referiremos este asunto al comité ejecutivo de la unión. Tengo más poder allí. Por supuesto, un gran error. Un gran error. No sugiero esa idea. Bien, hablemos un poco sobre la propiedad. Estamos examinando las 9 áreas de relación entre la Iglesia e instituciones, propiedad. La pregunta que debemos hacer acerca de una institución es si la propiedad utilizada por la institución es propiedad de la institución. ¿Está alquilada o se arrienda? Si está alquilada o arrendada, ¿cuáles son los términos? Vivimos en el extranjero durante varios años y una de las instituciones que teníamos allí tenía un contrato de arrendamiento de 99 años, arrendado por una corporación comercial en el séptimo año. Del contrato, la junta de esta institución votó un proyecto de construcción, sin darse cuenta de que era el séptimo año del contrato de arrendamiento de 99 años que necesitaba ser renegociado. Y aquí estaban a punto de invertir varios millones de dólares en propiedad que solo alquilaban. Entonces, estas son preguntas que los miembros de la Junta deben hacer. Si está alquilada o arrendada, ¿cuáles son los términos? Hay una práctica denominacional generalizada en la que el título de los bienes raíces se encuentra a nombre de una entidad de la Iglesia. Y es por eso que dije, ¿saben? Muchas de nuestras entidades denominacionales tendrán una estructura corporativa. Puede haber una corporación de conferencia o una corporación de unión, y uno de los propósitos de eso es tener el título de propiedad. Por lo general, toda la propiedad de la iglesia local se encuentra en la corporación de la conferencia, y muchas de nuestras instituciones tienen el título de propiedad en una entidad de la iglesia, y se otorga un contrato de arrendamiento a la institución. Así que estas consideraciones de propiedad son muy importantes. La corporación de la entidad de la Iglesia mantiene el título de propiedad de la propiedad institucional. Mantiene el título en fideicomiso para la institución. A veces, los comités ejecutivos olvidan eso. Creo que, ¿saben? La institución tiene esta cantidad de propiedad. Necesitamos un poco de dinero. Vendamos una parte de la propiedad de la institución en beneficio de la Iglesia. No. Si la Iglesia es propietaria de la propiedad, la posee como una protección, no para aprovecharla. La posee en beneficio de la institución. Sigamos adelante. Las transacciones que afectan la propiedad, la seguridad de los préstamos, los permisos para construir, dividir, alquilar, vender, requerirán la aprobación de la compañía que tiene el título.
Mi iglesia local está pasando por un arreglo para alquilar la iglesia a una iglesia luterana. Su edificio se incendió ayer y se acercaron a nuestro pastor de iglesia y le dijeron, ¿sabes? ¿Podemos alquilar tu propiedad? No tenemos dónde reunirnos. Y ahora mismo, la junta de mi iglesia local está ocupada en establecer un acuerdo de alquiler, pero no podemos concluir el acuerdo. Debe ser aprobado por la corporación de la conferencia, porque la corporación de la conferencia tiene el título de nuestra propiedad. La propiedad de bienes raíces incluye tierras y edificios. Las principales alteraciones pueden requerir la aprobación del titular del título. Bueno, tenemos que apresurarnos. Mi tiempo casi se ha acabado aquí. Recursos. Esa es otra área de relación entre las instituciones y la iglesia. La junta de la institución necesita comprender varias dimensiones de las relaciones financieras con la estructura eclesiástica. ¿Recibe la institución asignaciones de la iglesia? ¿La institución practica la participación en las ganancias con el patrocinador de la iglesia? ¿Qué hacemos con el diezmo de la institución? ¿Es eso una creencia fundamental o una práctica de política de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué hay del diezmo de los empleados que recoge la institución? ¿Y qué hay de los arreglos de préstamo, incluida la seguridad de los préstamos? Estas relaciones a menudo deben ser cuidadosamente resueltas. Permítanme hacer algunos comentarios generales aquí. Cualquier acuerdo financiero entre una entidad de la Iglesia y una institución patrocinada por la Iglesia debe respetar los límites organizativos. Las actas del cuerpo de gobierno, es decir, el comité ejecutivo de la Iglesia y la junta de la institución, deben documentar el acuerdo financiero en acuerdos formales. Se deben evitar problemas monetarios. Las entidades de la Iglesia que patrocinan la institución pueden otorgar asignaciones a la institución. Ahora bien, esto no es un requisito. Seamos absolutamente claros al respecto. La intención, la esperanza, el deseo, el plan de las instituciones de la Iglesia es que puedan operar por sí mismos sin ayuda de la Iglesia. Pero reconocemos que en muchos casos, la Iglesia hace provisiones para asignaciones a la institución. Pero la idea, el ideal, es que la institución se esfuerce por alcanzar la autosuficiencia. Asignaciones de la organización patrocinadora no deben considerarse una característica perpetua de la relación. En una ocasión, alguien sugirió que la forma en que la Iglesia posee una institución o la forma en que la Iglesia patrocina una institución es dándole dinero. No, eso es un malentendido de las relaciones entre la Iglesia y la institución. La junta de una institución puede optar por compartir una parte del excedente operativo con el cuerpo patrocinador después de hacer provisiones razonables para depreciación y necesidades de capital. He sabido de algunas organizaciones que hacen eso. Tienen un excedente operativo al final del año fiscal y harán alguna donación al cuerpo patrocinador de la Iglesia. Pero cualquier propuesta de compartir el excedente con el cuerpo patrocinador no debe considerarse en los costos institucionales o como un reembolso de costos a las compañías de seguros. No podemos acudir al gobierno y decir que necesitamos más dinero del gobierno para tratar a los pacientes porque damos parte de nuestro dinero a la Iglesia. Eso nunca funcionará. Será muy complicado y complicado, aunque la Biblia no aborda específicamente el tema del diezmo institucional. Dicho diezmo sería y es una expresión de gratitud al Señor por las bendiciones que ha derramado sobre la organización. Es un acto de solidaridad con la Iglesia. Y según la política de trabajo de la Conferencia General, se fomenta la práctica del diezmo institucional por parte de los líderes de la Iglesia, pero no está establecido como política. Bien, aunque otros fondos pueden estar disponibles y deben utilizarse primero, los capelanes que sirven en escuelas y hospitales también pueden recibir un salario del diezmo. Sigamos adelante. Algunas instituciones deducen el diezmo del empleado del salario en lugar de que los empleados devuelvan
el diezmo a través de los canales de la iglesia local. Eso fue cierto en la zona del mundo en la que trabajamos en el sur de Asia. La disposición preferida es que los empleados devuelvan personalmente el diezmo a través de la iglesia local. Las agencias empleadoras que deducen el diezmo del salario del empleado corren el riesgo de que los empleados vean el diezmo como un impuesto en lugar de como una relación con Dios. Tengan mucho cuidado con la deducción automática del diezmo de los empleados. Las instituciones que siguen un programa de deducción del diezmo deben tener una autorización por escrito del empleado para hacerlo. Cuando trabajamos en el extranjero, todos los empleadores a los que yo había dado autorización para deducir el diezmo de mi salario. Devolver el diezmo es un acto de mayordomía que debe ser decisión de la persona en lugar de mandato de la organización. Las unidades empleadoras que deducen del salario deben transferir de manera regular y oportuna a la iglesia el diezmo y la oferta deducidos del salario del empleado. No deben considerarse como recursos institucionales. De lo contrario, se subvierte todo el concepto de la participación del empleado en la mayordomía para los fines institucionales. Me gustaría tener más tiempo. Hablemos de los empleados. En la política de trabajo de la Conferencia General hay esta declaración en el empleo de personas en cualquier capacidad, ya sea en un entorno de oficina, una institución o de otra manera. Se debe utilizar gran diligencia para emplear a personas calificadas que sean miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entendemos la conveniencia de ese tipo de política. También reconocemos que los hospitales y las instituciones de atención médica probablemente enfrentan el desafío más grande en toda nuestra estructura eclesiástica para atraer un número suficiente de miembros calificados de la Iglesia. La pregunta central es cómo atraer a una fuerza laboral que, individual y colectivamente, implemente la misión de la institución. ¿Garantiza una fuerza laboral adventista del séptimo día que la misión espiritual de la institución avanzará? No necesariamente. Desafortunadamente, no necesariamente. Puede avanzar la misión espiritual de una institución sin prestar atención cuidadosa a las convicciones y motivaciones de sus empleados. Decididamente no. Decididamente no. Entonces, son las convicciones y compromisos espirituales del personal de la institución los que crearán la reputación de la institución como proveedora de un ministerio semejante al de Cristo. Avancemos rápidamente. Pasemos a las políticas. La Junta es el órgano de toma de decisiones para la institución. Las políticas denominacionales y las creencias fundamentales forman el telón de fondo para el desarrollo de políticas institucionales. Pero la Junta es el órgano de toma de decisiones. En algunos casos, las políticas denominacionales ya han determinado ciertos aspectos de la vida institucional. A veces puede ser en el área de las políticas de remuneración, entre otras cosas. Veamos, ¿cuáles son las políticas que tenemos para las instituciones, nuestra estructura organizativa? Hay políticas de trabajo de la Conferencia General y de la división que describen cómo se estructuran las organizaciones, la composición de la membresía, la composición de la Junta, lo que abarca el mensaje de salud adventista del séptimo día. Las políticas de gestión de riesgos ya están establecidas para las instituciones. La política de remuneración para algunas instituciones y la escala salarial pueden estar sujetas a la política de la división. Entonces, nuevamente, estamos viendo esta relación de la institución con la Iglesia. La política de trabajo de la Conferencia General tiene una variación para las organizaciones comerciales, en la que la remuneración puede reflejar los niveles de remuneración prevalecientes en el mercado en lugar de seguir estrictamente una escala salarial denominacional. Dentro del marco de la política denominacional, cada junta de la institución es libre de adoptar políticas operativas para la institución y para la junta en sí. Llegamos al último de estos 9 elementos antes de responder preguntas durante un momento o dos. Esa es la iglesia local en el campus de una institución. Esto a veces puede ser un terreno fértil para la tensión. Las instituciones denominacionales y otras entidades legales, debido a una concentración relativamente
excesivamente alta de empleados adventistas del séptimo día en un solo lugar. También necesitan mantener una relación clara y mutuamente beneficiosa con la Iglesia Adventista del séptimo día local. En muchos casos, el edificio de la iglesia puede estar ubicado en el campus de la institución y un alto porcentaje de miembros de la iglesia local trabaja para la institución. En estas situaciones es importante preservar una distinción entre las funciones de la institución y el papel de la iglesia local. Permítanme decirles, los pastores de la iglesia local son empleados de la conferencia. La iglesia local sigue siendo una unidad miembro de la conferencia. Por lo tanto, la administración de la institución y los pastores de las iglesias locales deben aprender a trabajar juntos y estar al tanto de las necesidades y agendas mutuas. Vale. Hemos hablado de 9 áreas de relación entre las entidades eclesiásticas de la iglesia e instituciones. Creo que somos increíblemente bendecidos como familia de la Iglesia Global al tener tantas instituciones que desempeñan roles únicos en la misión de la Iglesia. Muchas gracias.